Vientos. Bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Déjenme les comparto la pantalla. Bien, bueno, pues ya está por ahí mostrándose en las pantallas de su dispositivo el programa pues temático de la materia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy ya estaremos de lleno trabajando con la unidad número 2, llamada Indicadores y Parámetros Básicos en los Sistemas de Manufactura, ¿verdad? Entonces, la semana pasada terminamos, bueno, esta semana prácticamente lo acabo de cerrar. Bueno, no, todavía está por ahí abierto para los que todavía faltan de hacer su examen. Todavía está por ahí disponible todos estos conceptos vistos en la unidad número 1. Y hoy estaremos trabajando con este otro concepto de la unidad número 2, llamado caracterización de las operaciones de manufactura y su impacto en el diseño del sistema. Este sería el tema con el que estaremos trabajando el día de hoy, ¿sale? Como parte de la unidad número 2, de la unidad llamada Indicadores y Parámetros Básicos en los Sistemas de Manufactura. Bien, pues bueno, entonces, para hacer la caracterización de las operaciones de manufactura y su impacto en el diseño de un sistema de manufactura en general, bueno, primero tenemos que dar un breve repaso, así muy, muy breve, de las distintas operaciones existentes en una área de manufactura convencional. Obviamente sería imposible, sería muy complicado tratar de abarcar todas las operaciones posibles existentes en la manufactura en general, pero bueno, voy a hacer como un tipo generalización y ya lo mostraré como un ejemplo de cómo se caracteriza. Es solamente una manera de caracterizar un sistema de manufactura, no quiere decir que sea la única, pero se me hace muy, muy completa y se me hace un buen ejercicio para que ustedes puedan abordarlo ya de manera personal y que puedan, pues sí, digámoslo así, adquirir una competencia de muy buen nivel de cómo caracterizar un sistema de manufactura, ¿sale? Entonces, eso es con lo que estaremos trabajando el día de hoy, ¿sale? Bueno. Ok, bueno, entonces usaré este material que también tendré a bien colgar por ahí en la plataforma en un rato más. Y bueno, este material está encaminado hacia mostrar la caracterización de un sistema de manufactura en general, ¿no? Entonces, bueno, primero empezaré con platicarles de manera general que las operaciones de manufactura, así como lo vimos en la unidad número 1, que la manufactura como tal es, pues sí, la aplicación de procesos físicos y químicos para cambiar la forma, cambiar las propiedades o cambiar la superficie de un material inicial, bueno, esas se llamarían operaciones de proceso, ¿verdad? Pero también veíamos que en un sistema o en un contexto de manufactura, el ensamble de componentes hasta lograr una pieza final, pues también es parte de lo que sería una definición de manufactura. Entonces, hay operaciones de proceso y operaciones de ensamble, ¿vale? Ok, al igual que como lo vimos en la definición de qué son los componentes de un sistema de manufactura, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, donde hacíamos un cuadro, un mapa conceptual, que le pusimos mapa conceptual complementario y que por ahí subieron su evidencia o la debieron de haber subido a la plataforma. Veíamos que uno de los componentes importantes de un sistema de manufactura pues eran los equipos de manejo de materiales, ¿verdad? Y también, bueno, no lo contempla la literatura que les mencioné la semana pasada, pero los equipos de pruebas, vamos a llamarle así, esos equipos que se usan para realizar un chequeo de la calidad de un producto, bueno, también podrían considerarse como parte de los componentes de un sistema de manufactura, ¿sí? Los equipos de pruebas e inspección, ¿sí? Si hay inspectores, digámoslo así, automáticos en una línea de producción que se encargan de estar haciendo un chequeo pasa, no pasa, bueno, también esos elementos también se pueden considerar como parte de un sistema de manufactura, ¿sale? Y
actividades de coordinación y control, ¿verdad? Que lo veíamos ahí en la clase pasada, que las actividades de coordinación y control se hacen generalmente por un sistema informático, ¿va? Por un sistema computacional, aunque también se pueden hacer por personas, ¿no? Los puestos de supervisión o directivos. Ok, pero bueno, en esta clase pues haré especial énfasis en estas, ¿no? En las operaciones de proceso y en las operaciones de ensamble, ¿sale? Para caracterizar de manera general un sistema de manufactura, ¿sale? Bueno, las operaciones de proceso son, como ya vimos en la definición de manufactura, déjenme acepto a alguien que acaba de llegar, ahí está. Y entonces les comentaba, de acuerdo a la definición de manufactura, que las operaciones de manufactura encaminadas al proceso son aquellas que utilizan energía, ¿verdad? Con el fin de alterar la forma, las propiedades físicas o la apariencia de un objeto y convertirlo de un estado a otro, ¿verdad? Con el fin de darle un valor agregado. Y estas operaciones de proceso, chicos, se dividen en tres categorías, es decir, hay tres categorías de proceso. Unas que se llaman operaciones de formación, otras que se llaman operaciones de realzado de propiedades y otras que se llaman operaciones de superficie. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas, porque cada una de ellas nos ayudará a caracterizar de manera general un sistema de manufactura. Bueno, vamos a empezar primero por las operaciones de formación. Generalmente se conocen como shaping, ¿sí? Shape viene del inglés, pues es forma en español, entonces shaping son operaciones de formación. Y estas pues aplican calor o fuerza o alguna otra energía para transformar la forma geométrica del material, ¿sí? Por ejemplo, una operación de formación, de shaping, muy famosilla, son las operaciones que entran dentro de la categoría de solidificación, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Pues todas las operaciones que a ustedes se les pueda venir a la mente en donde un líquido es depositado en un molde, ¿sí? Obviamente, en términos de metales, pues puedes platicar de el proceso en donde se funde un material y luego ese material fundido pues es depositado en un molde y después se solidifica quedando o tomando la forma del molde. Por ejemplo, este que ven ustedes en la diapositiva que se está mostrando en la pantalla, es un proceso de solidificación, de colada abierta, ¿sí? Así se le conoce, colada abierta. ¿Cómo es la colada abierta? Bueno, pues una parte del molde pues es abierto, ¿sí? Y la parte de abajo pues es lo que le da el relieve a la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta colada abierta se usó, todavía se usa, pero su aplicación principal era para objetos que no tuvieran mm, pues formas geométricas complicadas, ¿no? Por ejemplo, mmm, no sé, ya casi no se usa, pero en las casas ya ven que hacían unos letreros así que decía Familia Torres Martínez, ¿no? Calle del Agave, número 25, y ya, ¿no? Y estaban ahí unos venados o no sé, la figura de lo que a ustedes les gustara que estuviera en la placa, ¿no? Eran unas placas que se ponían afuera de las casas. Esas placas, chicos, estaban hechas generalmente de bronce por este proceso, un proceso de solidificación. Es decir, se fundía el bronce y se vaciaba en estos moldes, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas en las que se logra ese proceso, el proceso de producción de placas identificadoras, pues, de las casas, ¿no? Y bueno, si ustedes actualmente se preguntan qué cosas se hacen con estas coladas, aparte de esas placas, pues por ejemplo las bancas en los parques, sí, también se hacen con un proceso más o menos parecido así como este. Una parte plana de la banca, que es la parte que no está enfrente, sino que está en la parte de atrás del respaldo, de las bancas estas que están en los jardines, se hacen con este proceso, con un proceso de solidificación de colada abierta. Pero no es el único, ¿va? Ya ven que, bueno, espero que en procesos de fabricación lo hayan visto. Hay coladas en moldes cerrados que son, por ejemplo, que a molde perdido, ¿sí? A modelo perdido, que es
tipo de modelo en unicel, que cuando se deposita la fundición adentro, el unicel se evapora y entonces el metal ocupa el espacio que tenía el unicel, entonces eso se llama fundición a modelo perdido. Pero también hay a cera, fundición con cera, en donde el molde es de cera y con la fundición la cera bueno, se licúa y sale por algún respiradero. Entonces, pues hay un montón de procesos que entran dentro de solidificación en cuestión de metales, ¿verdad? Pero también, pues el que se les venga a la mente con otros materiales, ¿no? Por ejemplo, un proceso de chocolate, el chocolate es el mismo principio, el chocolate generalmente no es un objeto sólido, pues el que compras tú en el Oxxo, donde lo compres. Los chocolates pues son el mismo proceso, el chocolate está caliente y está en forma líquida y cuando se deposita en los moldes están fríos y por el choque térmico entonces el chocolate se solidifica, ¿no? Y si peor la mezcla viene con cacahuates o almendras o ese rollo, entonces cuando ya se hace la solidificación, pues todas esas mezclas quedan en el interior del chocolate. Entonces todos los procesos de solidificación se basan en el mismo principio. Incluso, por ejemplo, para las veladoras ahí en las que llevas a plateros con el Santo Niño, pues es el mismo proceso. La cera se encuentra en estado líquido, se deposita en un molde y ya, ¿no? Pues, de hecho es un vaso y ya pues se solidifica, ya está lista la veladora para ser vendida. Entonces es el mismo proceso generalmente para todos estos productos, ¿no? Solidificación, ¿vale? Y ese proceso de solidificación pues es un proceso deformado, ¿sale? Cambia la forma geométrica del material, ¿sale? Bueno, hay otro proceso, no es muy común, pero sí existe, que es el proceso de particulación, ¿sí? Se le conoce como pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, ¿sí? Es un proceso de fabricación que se parte de polvos finos y tras su compactación, es decir, a altas presiones, se compactan para darles una forma determinada y luego ya una vez que están compactados se les aplica calor a atmósfera controlada, es decir, con una temperatura y una presión controlada para la obtención final de la pieza. Eso se llama pulvimetalurgia o metalurgia de polvos. No es muy, bueno, yo la verdad no lo conozco mucho como proceso de fabricación porque ocupa equipo especializado, ¿no? O sea, ocupa pues una prensa para aplicar la presión de compactación y aplican o se necesita un horno también para que dé una temperatura controlada en ese proceso de compactación. Pero los que saben un poquillo ahí en cuestión de maderas sí sabrán su símil de este proceso, pero en madera. ¿Sí? Es un proceso para hacer un tipo de placas de madera, por decirlo así, que no es madera, pero se llama aglomerado. Es algo más o menos parecido, ¿va? El aglomerado no es otra cosa más que, pues como tipo bleas de madera, como acerrín, pues los restos de una tabla o de una madera que ha sido cepillada o que ha sido tallada. Entonces esos restos que quedan de madera se juntan, se aglomeran, se compactan para hacer un tipo de madera, sin que sea madera, en realidad se llama aglomerado, pero con ese material puedes hacer también pues muebles como si fuera madera. Obviamente la calidad no es igual, pero pues sí te puede servir para hacer un mueble que te dure cierta cantidad de tiempo. Entonces, ese proceso de hacer el aglomerado también es un proceso de shaping, es un proceso de formación, ¿sale? Bien, bueno, hay otros procesos también que forman parte de los procesos de formación, shaping, pero estos, a diferencia de estos donde se aplica calor o se aplica un cambio de la fase del artículo, pues, o sea, que cambia de líquido a sólido. En este caso, estos no, estos que les voy a decir a continuación, no ocupan un cambio de fase. Esos nada más ocupan fuerza para hacer un cambio en la forma geométrica del material. Esos procesos se clasifican en deformación, procesos de deformación, y uno de los más comunes es el proceso de doblado. ¿Sí? El doblado
o el doblaje. No, el doblaje es más como encaminado hacia el cine. No, el doblado. El proceso del doblado es un proceso de deformación en donde se cambia la forma geométrica del material por medio de un, pues válgase la redundancia, por medio de un doblez, ¿sí? De un doblez a ciertos grados de inclinación. Entonces, generalmente yo lo he visto muchísimo en láminas, ¿sí? Las láminas son dobladas para, pues ahora sí que para los fines que convengan, ¿no? Para cualquier cosa que se quiera manufacturar con lámina, pues obviamente necesitas que las láminas sean dobladas para que vayan tomando la forma geométrica del material que quieras, o más bien dicho, del producto que quieras manufacturar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, más que por ejemplo, las máquinas para hacer ese doblez, pues van desde las máquinas sencillas, que son unas dobladoras manuales, hasta las dobladoras que usan hidráulica para hacer el doblez, ¿verdad? Más o menos las máquinas, así para que se den una idea, los que no saben ni de qué le estoy hablando, déjenme les muestro unas dobladoras de lámina. Miren, las que les digo bueno, son obviamente de las más comunes porque son las más baratas. Estas, por ejemplo, sí, esta es una dobladora de lámina y es una dobladora que tiene unos contrapesos que son los que ayudan a hacer el doblez de la lámina. La lámina se mete por aquí, por unas aberturas que tiene la máquina, y luego con estos contrapesos se mueve hacia un sentido y eso es lo que hace que se realice el doblez de la lámina. Obviamente, pues como se habrán de imaginar, pues se pueden doblar hasta ciertos calibres de lámina. Ya después, a partir de cierto calibre, ya no puedes usar esta máquina, ¿no? Porque por mucha presión que puedan hacer los contrapesos, no la vas a poder doblar. Entonces, para un doblaje o un doblez de una lámina con un diámetro, perdón, con un calibre más ancho, se ocupa ya una dobladora de lámina, pero ya, pues a lo mejor ya con algún tipo de hidráulica, ¿no? Con algún tipo de fuerza que permita que ese doblez se haga sin la mano del hombre, o sea, ya más que nada con la fuerza ejercida por una fuerza hidráulica, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Sí, doblados de lámina. Esta es una dobladora de lámina CNC, ¿verdad? Porque posiblemente ubique la lámina a cierta posición y de ahí procede a hacer el doblez, ¿sí? Entonces, pues nada, ¿no? ¿Qué se hace en los dobleces de las láminas? Bueno, vamos a ver, doblez de lámina. Así, ¿no? Eso es así a grandes rasgos lo que se hace con ese tipo de máquinas, ¿no? O sea, hacer un, así, o sea, formas geométricas de ciertos ángulos, ¿no? Entonces, esos dobleces se hacen con esas máquinas, ¿no? Y estos procesos de doblez de láminas entran dentro de esta operaciones de formación, ¿sí? Entonces, doblado, y bueno, pues sí, el proceso parecido en tubería se le conoce como rolado, ¿sí? Aunque también hay rolado de lámina, también se puede rolar una lámina. ¿Cuál es la diferencia entre doblar una lámina y rolar una lámina? Bueno, el, el doblado de la lámina se obtienen ángulos, pues se obtiene un ángulo del doblez, no sé, 45 grados o no sé, 90 grados, por ejemplo, que es uno de los dobleces más comunes de láminas. Pero con el rolado de la lámina, que también es un proceso de deformación, ¿sí? Con el rolado lo que se hace no es tanto un ángulo, sino se obtiene un radio, ¿sí? Vamos a ver, rolado de lámina. Esto es el rolado de lámina, ¿sí? El rolado de lámina lo que se hace no es tanto para obtener un ángulo, es decir, en un proceso de rolado de lámina no le ves el doblez, en pocas palabras, sino se ve
el radio o el diámetro con el que quieres que quede el rolado de la lámina, ¿sí? Pero, bueno, en pocas palabras, los fines son distintos, ¿no? O sea, el rolado es para obtener un radio y el doblez es para tener un ángulo. Pero ambos procesos, tanto el rolado como el doblado, son procesos de deformación, ¿sí? Procesos de deformación del material. Y los procesos de deformación entran dentro de shaping también, dentro de operaciones de formación, Simón. Entonces hay un proceso de rolado que también se aplica a los tubos. Sí, por ejemplo, el que ven aquí en la imagen a la derecha, esa es una roladora de tubo. Es el mismo, digámoslo así, el mismo proceso, nomás que el de la izquierda es en lámina y el de la derecha es en tubería. Sí, yo he visto mucho, por ejemplo, rolado de tubo para las instalaciones eléctricas, ¿sí? Cuando hay que hacer un cambio de dirección en la tubería, pues se hace un rolado del tubo, se llama que codos, ¿no? Codos a 90 grados, y eso es un rolado, ¿sí? Es un rolado para que agarre una forma geométrica definida, ¿no? Sí, entonces el rolado y el doblez son procesos de deformación, como este que está aquí. Sí, doblado, rolado, bueno, también aplanado, sí, el aplanado es un proceso de deformación, sí, cuando se aplana un material para hacerlo más, para que su sección transversal sea más cortita. Vamos a ver, aplanado, aplanado de lámina. Es algo más o menos así. Sí, se usan unos rodillos por donde se hace pasar el material en forma de lámina, y conforme va pasando por los rodillos se va haciendo más y más delgada su sección transversal. Sí, es algo más o menos así. Es aplanado, sí. Y tanto el aplanado como el rolado, como el doblado, son procesos llamados procesos de deformación, Simón. Bueno, ahora, hay otra familia también, aparte de los procesos de solidificación, aparte de los procesos de deformación, que ambos forman parte de la familia de shaping o de procesos u operaciones de formación. Hay otra gran familia también, subfamilia de procesos de formación, que se llaman procesos de remoción de material, o también conocidos en el bajo mundo como los procesos de arranque de viruta. ¿Por qué procesos de arranque de viruta? Bueno, porque en el proceso de remover material, esas sobritas que quedan del material retirado se conocen como viruta, ¿sí? Por ejemplo, lo que el torno, o más bien dicho, lo que el buril retira del material, se le conoce como viruta. Es el equivalente en madera a lo que sería el acerrín, pero acá en materiales metálicos se le conoce como viruta. Entonces, uno de los procesos, digámoslo así, estandartes de los procesos de remoción de material son los procesos de torneado, ¿sí? El torneado es el proceso de obtención de piezas de revolución, y el movimiento de corte pues lo produce el giro de la propia pieza, ¿sí? Y lo que hace el corte es ese giro rotativo de la pieza a través del acercamiento de una herramienta que se le conoce como buril. ¿Sí? Entonces toda la categoría de procesos que entran dentro del torneado son procesos de formación que entran, les digo, dentro de la subfamilia de procesos de remoción de material o de arranque de viruta. Y bueno, les digo, hay toda una familia que entran en la categoría de torneado, hasta que el refrentado, que el cilindrado, que el mandrinado. Sí, esas son operaciones que entran dentro de la categoría de torneado, dependiendo de lo que le hagas a la pieza. Ok, entonces está el torneado, el taladrado también. El taladrado es una operación de remoción de material, ¿sí? Que es la operación de realizar agujeros en las piezas con una broca. Y hay también su familia de procesos de taladrado, por ejemplo, el avellanado, ¿no? Que es un proceso de realización de barrenos con inclinación
de 45 grados, más o menos, para que los tornillos, que por cierto se llaman tornillos de avellana, puedan quedar al ras del material, ¿verdad? En este caso se usan muchísimo en carpintería y también en metales para que los tornillos no queden con la cabeza fuera del material, sino que queden al ras. Eso se llama proceso de avellanado y es un subproceso de taladrado. Así como el roscado, sí, el hecho de hacer roscas para tornillos también es un subproceso del taladrado, y el escareado, ¿no? Que es hacer un agujero con una precisión que no se podría lograr con una broca, ¿sí? Entonces, eso es el escareado. Y también es un subproceso del taladrado y por ende es un proceso de remoción de materiales, ¿sale? Y pues el fresado, ¿no? El fresado también, el uso de una fresadora que emplea una herramienta con múltiples filos de corte, algo más o menos parecido a una broca, pero la broca no tiene filos a los lados y la fresa sí, o el cortador, también se le conoce como cortadores. Esos cortadores verticales son fresas que giran y en el giro pues van arrancando material de la pieza. Entonces ese proceso se llama proceso de fresado y es un proceso de remoción de materiales, ¿sí? ¿Ok? Fantástico. Entonces, así a grandes rasgos, todavía me digo, hay un montón de procesos que entran dentro de esta categoría y que pues por tiempo no los menciono, pero cualquier proceso que remueva material, pues entra dentro de procesos de formación. Cualquier proceso que deforme material, pues entra también dentro de los procesos de formación. Cualquier proceso que comprima polvos, sí, pues entra como proceso de formación, o que solidifique, también entra dentro de formación, ¿sale? Bueno, ahorita vemos con el ejemplo. Y luego vienen, chicos, los procesos llamados de realzado de propiedades. Estos procesos de realzado de propiedades son diferentes a los procesos de formación porque estos procesos de realzado de propiedades no alteran intencionalmente la forma geométrica del material. ¿Sí explico? O sea se les aplica estos procesos de realzado de propiedades, pero no hay cambio geométrico en las piezas, al menos no de manera intencional. ¿Sí? Entonces, son operaciones diseñadas para mejorar propiedades físicas o mecánicas de un material de trabajo. Por ejemplo, un proceso así muy comúnzote de realzado de propiedades es el templado, ¿sí? El templado consiste en el calentamiento del material, en este caso metal, de manera uniforme y luego enfriarlo con agua, con aceite o con aire o con alguna cámara refrigerada. Entonces el endurecimiento se produce gracias a la compresión en una estructura granular fina que aumenta la resistencia a la tracción y disminuye la ductilidad. Sí, es el proceso típico de calentar un material hasta cierta temperatura y después enfriarlo bruscamente. Entonces, ese enfriado bruscamente hace que se comprima la estructura granular y entonces adquiere dureza. Entonces, el templado es un proceso de realzado de propiedades, no es un proceso de formación. ¿Sí explico? No, no forma el material, sino que realza una propiedad. ¿Cuál sería un sinónimo de realzado? Pues un sinónimo pudiera ser mejora, aumento, ¿sí? Entonces, cuando tú escuches este concepto realzado de propiedades, se refiere a una mejora de una propiedad, ¿sí? Entonces está el templado como ejemplo. Hay otro proceso que se llama recocido, no sé si lo hayan escuchado, se usa mucho en el alambre, en albañilería. ¿Sí? El recocido es un proceso de realzado de propiedades que se aplica al acero. Los alambres de acero se hacen más maleables gracias al proceso de recocido. Por eso esos alambres se pueden usar muchísimo en la construcción porque permiten pues amarrar varilla, permiten hacer anillos, es decir, se permite hacer un montón de cosas que no se podría con otros alambres, por ejemplo, con un alambre galvanizado, ¿sí? Porque bueno, ese proceso de galvanoplastia lo que hace es hacerle una capa protectora para que el alambre no se oxide, por eso el galvanizado no se oxida, pero es duro. Bueno, duro para hacer amarres, por ejemplo, entonces por eso se usa muchísimo el recocido, el alambre recocido, que les digo, no es otra cosa más que un alambre de acero, pero donde se le ha aplicado un proceso de realzado de propiedades. ¿Y cuál es ese realzado de propiedades? Pues el recocido, ¿sí?
Vientos, y bueno, hay otro proceso de realzado de propiedades que se llama revenido, ¿sí? Dice, después de que sea endurecido el acero, es muy quebradizo o frágil, lo que impide su manejo, pues se rompe con el mínimo golpe debido a la tensión interior generada por el proceso de endurecimiento. Dice, para contrarrestar la fragilidad se recomienda el tratamiento térmico de revenido. Este proceso hace más tenaz y menos quebradizo el acero, aunque pierde algo de dureza. El proceso consiste en limpiar la pieza con un abrasivo para luego calentarlo hasta la temperatura adecuada para después enfriarlo con rapidez en el mismo medio en que se utilizó para endurecerlas. Entonces es un proceso para que el acero, que una vez haya sido endurecido, no se quede muy quebradizo o frágil y que se pueda romper con un golpe pequeño. Entonces se hace un revenido para que el acero pueda tener una mayor resistencia a los golpes. Y todas esas, el revenido, el temple, el recocido, son procesos de realzado de propiedades. No cambian la forma geométrica del material. Lo que hacen es hacer un realzado de propiedades. Vientos. Y luego, chicos, vienen las operaciones de superficie. Sí, estas operaciones, que son también operaciones de manufactura, no cambian la forma geométrica del material, no mejoran sus propiedades físicas, lo que hacen es hacerlo más atractivo, el producto, hacerlo más estético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las actividades, o más bien dicho, de las operaciones de manufactura más comunes son las operaciones de limpieza. Generalmente van de la mano de las operaciones de proceso o de shaping, de las operaciones de formación, porque a veces esas operaciones de formación dejan impurezas o dejan suciedad. Entonces, después de esas operaciones de formación, vienen las operaciones de superficie, Simón. Por ejemplo, una muy comúnsota es el uso de químicos o, bueno, y o herramientas mecánicas con el fin de eliminar suciedad, polvo, etcétera. ¿Sí? Ustedes, no sé si alguna vez hayan usado este químico, no es comercial, pero pues yo lo usé mucho todavía de vez en cuando para limpiar los rayos de mi bicicleta, ¿sí? Es este químico, tú lo pones en una franelita, Simón, y como es un abrasivo, ¿sí? Como dice aquí atinadamente, uso de químicos o herramientas mecánicas, es un químico abrasivo que tú lo llenas en una esponja o en una franelita y pues pasas esa franela con cierta fuerza sobre un metal, en este caso les digo, por ejemplo, los rayos de las bicicletas, y esa operación, sí, es una operación de limpieza, porque elimina suciedad, elimina polvo, elimina mugre, elimina pues grasa o cosas que traigan los rayos de la bicicleta y quedan bastante limpios. Es una operación de limpieza, Simón. O pues se pueden usar herramientas mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, pues en el coche, ¿no? Cuando pues la pintura ya está se dice que está muy quemada, cuando el sol ha hecho pues bastante daño en la pintura y se empiezan a ver unas manchas en la pintura. Bueno, pues puedes usar una pulidora, nada más que obviamente no bueno, con una herramienta, con un disco adecuado, que es como un tipo de disco así como con franela, digámoslo así, o con algodón, no sé exactamente qué material sea, pero pues sí, llenas esa piedra pues, o esa herramienta, ese disco con un químico parecido al brazo y te pones a pulir la pintura del coche, ¿no? Entonces, ese es el uso de herramientas mecánicas con el fin de eliminar, pues en este caso, la pintura dañada, ¿no? Lo que hace es como, pues sí, su nombre lo dice, ¿no? Pulir la pintura del coche para que ya no se vean esas manchas, pues sí, manchas del sol, pues, que quema, pues, con la irradiación, pues. Entonces, esa es una operación de superficie, ¿sí? Son operaciones de limpieza. Y están las operaciones de tratamiento de superficie. Son operaciones físicas que también tienen como finalidad hacer que la superficie sea más lisa, más plana, sin impurezas, etcétera. Por ejemplo, bueno, el esmerilado
el esmerilado es una operación de superficie. Lo que haces es hacer que la operación de unión, por ejemplo, que hiciste con soldadura, pues no te queden los cacahuates de la soldadura, ¿no? Entonces metes la pulidora con un disco de lija para quitarle esos cacahuates a tu unión y que no quede, pues sí, que no se vea mal esa unión. Entonces, el lijado, sí, pues sí, el lijado es una operación de superficie. O sí, pues el pulido también, el pulido es una operación de superficie también, no solamente en los coches, también en los pisos, por ejemplo, sí, sí lo han visto, por ahí se usa también unas pulidoras para hacer un tratamiento de superficie y les digo, es solamente sacarle brillo, sí, no es para para cambiar la forma, no es para que se mejore alguna de sus características físicas, nomás es para que se vea más estético, se vea más atractivo, ¿sí? Entonces son operaciones físicas, ¿ya? De tratamiento de superficie, que les digo, es entre el lijado, ¿sí? Ya sea el esmerilado, ¿sí? El pulido, todas esas son operaciones físicas, Simón. Y están las aplicaciones de capas protectoras o películas. Aplican una capa de material que sirve como protección. Entonces, las operaciones de pintura, ¿sí? Con todas sus modalidades que ustedes se puedan imaginar, son operaciones de superficie, desde la típica brocha, de la brocha gorda, ¿verdad? Pasando por el rodillo y luego después con pintura por pistola de aspersión, y luego ya después los más chidotes que son por electrodeposición, ¿sí? Que son procesos donde la pintura se carga con una carga eléctrica diferente al lugar en donde la vas a aplicar. Entonces, por electrodeposición se deposita solamente la pintura necesaria para tapar y que ya se elimine esa carga eléctrica, ¿va? Entonces eso se llama pintura por electrodeposición. Y está muy chido, también es un proceso que hace que la pintura se vea muy uniforme. Sí, bueno, entonces dentro de esta capa de pintura, pues digo, dentro de esta, digamos así, operación de superficie, pues entran todos los tipos de pinturas, pero también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los barnices, sí, también entran dentro de las capas protectoras o películas, o a lo mejor ya ni siquiera aplicaciones de capas, o sí, pero que no cambian el color ni nada de eso. Por ejemplo, el encerado. El encerado es otra operación de superficie, es una capa protectora, ¿sí? En este caso, una capa de cera para proteger al coche, por ejemplo, del agua o del propio sol. Entonces, el encerado es una operación de superficie, ¿sí? Bueno, entonces, se aplica una capa de material que sirve como protección. También dentro de esta gama de operaciones de superficie también entran los procesos de electrodeposición, pero donde se hace la deposición de un material distinto a lo que es pintura. Por ejemplo, el cromado. ¿Sí? El cromado es la aplicación de una capa de cromo en el acero para hacerlo más brillante y a la vez proteger al acero de la oxidación. Entonces, un acero o un rin cromado, ¿sí? No es que el rin sea de cromo, sino que lo que está en el exterior del rin es una capa de cromo, pero el rin como tal es un rin de acero. ¿Sí me explico? Entonces, esa deposición del cromo en el acero se le conoce como electrodeposición, es decir, se hace una deposición de una capa protectora mediante electrólisis. Entonces, el cromado es un ejemplo de eso, el galvanizado es otro ejemplo, y así, ¿no? Hay más ejemplos de aplicaciones de capas protectoras que les digo, la principal, digámoslo así, finalidad, pues es proteger al, al artículo, Simón, proteger al artículo de la oxidación principalmente, ¿sale? Vientos, bueno, y esas son las operaciones de superficie. Sí, entonces llevamos tres, ¿verdad? Que son operaciones de formación, operaciones de realzado de propiedades y operaciones de superficie. Pero luego viene ya la otra mano
o la otra parte de manufactura, que son operaciones de ensamble, y es, bueno, cuando dos o más partes son unidas para formar una nueva identidad. Sí, y ya pueden estar conectadas de forma permanente o de forma semipermanente. Déjenme, les muestro un diagrama sinóptico. Vamos a ver. A ver, a ver. Por ejemplo, dentro de las operaciones de ensamble, ¿sí? Así como les expliqué las operaciones de formación, las de mejorado y las de acabado, pues también están la parte de operaciones de ensamble. Por ejemplo, las no permanentes son aquellas en donde se hace el ensamble, pero la unión no es permanente, es decir, con un simple movimiento de mecánica, pues se podría desensamblar, ¿no? Por ejemplo, pues un tornillo roscado, ¿sí? Los tornillos son uniones no permanentes porque, bueno, pues simplemente quitas el tornillo y pues ya la unión desaparece. Son métodos de ensamble mecánico donde se aseguran dos o más partes en una unión que se desarma en cuanto convenga, ¿verdad? Sí, entonces roscados, tornillos, remaches, sujetadores, terminales, conectores, todo ese tipo de cosas que se usan en la industria para hacer uniones, por ejemplo, en la industria arnesera, de unir un cable a un conector, se hace por medio de una terminal que tiene un pequeño segurito, entonces cuando se mete la terminal, el segurito ya no permite el regreso, ¿verdad?, de la terminal. Esas se llaman uniones no permanentes, ¿sale? Y bueno, hay uniones semipermanentes, por ejemplo, pasadores, cuñas, ¿sí? Son uniones que se espera que no sean desmontadas, pero queda abierta esa posibilidad, ¿sí? En el momento en que yo quiera deshacer esa unión, pues basta con usar alguna herramienta para quitar este pasador o quitar esta cuña y ya se deshace la unión. Son uniones semipermanentes. O las uniones permanentes, que es así, pues ya se ocupa de herramienta especializada para quitar esa unión. Por ejemplo, las soldaduras, ¿sí? Las soldaduras de cualquier tipo, ¿no? Eléctricas, autógenas, de gas, con microalambre, con antorcha, que se llama soldadura TIG. Todas las que te imagines son uniones permanentes, ¿sí? Se pueden deshacer, pero pues involucra el uso de herramientas especializadas. Por ejemplo, con la soldadura, pues ocupas una esmeriladora para deshacer esa unión. Los procesos de engrapado, es decir, por ejemplo, pues sí, que se usan así como para unir estructuras metálicas en edificios, ¿no? Que deben de quedar totalmente unidos los soportes de un edificio, entonces se usan grapas metálicas, ¿verdad? Que son pues unidas por presión al material, entonces son procesos de engrapado. Sí, pues sí, es como las grapas normales, pero son grapas que son metálicas de gran tamaño, sí, que unen un material con otro, son este proceso de engrapado, o los procesos con vinculación adhesiva, es decir, el uso de adhesivos, pero acá superindustriales, ¿no? Por ejemplo, los plastiaceros o pues sí, todo el tipo de adhesivos que ocupan, ya ven, por ejemplo, el más comercialote, que es el de Plastiloca, que usas un adhesivo y usas un catalizador, así se le conoce. Por eso siempre cuando ustedes ven ese tipo de uniones que te dice ahí que después de media hora puedes taladrarlo, puedes esmerilarlo, bueno, es porque se usa un adhesivo y se usa un catalizador, y el catalizador lo que hace es que se frague, así se dice, frague el pegamento, y el fraguado queda prácticamente como si fuera una soldadura. Entonces, son procesos de vinculación adhesiva. Sí, chicos, entonces, así a grandes rasgos es el proceso o la forma en la que les pediré que hagan la caracterización de un sistema
de manufactura, ¿sí? Entonces yo les voy a asignar un proceso o un sistema de manufactura y ustedes se encargarán de hacer la caracterización usando un cuadro sinóptico como el que se muestra ahorita en su pantalla. Entonces, les voy a hacer un ejemplo y luego ya les digo cuál les toca a cada uno de ustedes para que lo hagan de manera similar, ¿sale? Entonces la mayoría, chicos, de esos procesos que yo les voy a pasar, vienen en videos de YouTube. De hecho, todos vienen en videos de YouTube. Entonces va a ser más o menos así de la siguiente manera. Lo voy a ir haciendo junto con todos ustedes y ya si tienen alguna duda, pues me dicen, va, yo les voy a poner como ejemplo la caracterización de un proceso que se llama, déjenme que abra, ¿cómo se hacen los rines de aluminio? Sí, yo voy a usar este ejemplo, ¿vale? Bien, dejen que pase el comercial. Bien, va. El neumático está en contacto con la carretera, el aro es el que hace todo el trabajo. Mientras que los neumáticos van alrededor del aro para amortiguar el recorrido, los aros son los que se atornillan al eje del vehículo y giran para que éste avance. Los aros tienen que ser livianos para que el auto funcione bien y logre un buen kilometraje. Pero también tienen que ser resistentes para soportar el peso del vehículo, que puede ser de 1800 kilos o más. El aro no puede fallar porque de él depende la seguridad del auto y de sus pasajeros. Bien, entonces. Ay, caramba. Ahora sí, perdón. Entonces, en mi ejemplo, yo empezaría, y bueno, ustedes en su momento sería de la misma manera, ¿sí? Vamos a poner un cuadro sinóptico, digámoslo así, el cuadro sinóptico principal, así en grande, aquí en mi diapositiva en una diapositiva de PowerPoint. Y ya le vamos a poner aquí como un título. Caracterización, ¿sí? Del sistema de manufactura para rines de aluminio. ¿Sale? Entonces, este va a ser el título de la caracterización que voy a hacer, ¿sí? Del sistema que les estoy poniendo como ejemplo. No a todos les va a tocar lo mismo, ¿sí? Miren, por ejemplo, y solamente una probadita, ¿no? A Jesús Alberto le va a tocar cómo se hace la varilla, caracterizar el proceso de producción de la varilla, y ahí está el video que yo le propongo que use. A Jorge Ángel, cómo se hacen las ollas de aluminio. A Cristian Rodolfo Eliserio, cómo se hacen las trompetas. A Ana Carolina, cómo se hacen las canicas. A Lucero, cómo se hacen las latas de aluminio, y así. Ahorita les muestro ya esta lista completa, pero es lo que les digo, que cada quien va a hacer su propio cuadro sinóptico usando la metodología que les estoy mostrando ahorita. Entonces, continuamos con el video. Va.
lograr la máxima resistencia de las ruedas, se las tornea de una única pieza de aluminio. El aluminio puede absorber hasta el doble de la energía de choque del acero. De esa forma, ninguna parte puede aflojarse ni romperse. Se necesita una hoja de carburo para cortar el aluminio y conseguir lingotes de 13 kilos. Cada lingote Vientos. Bueno, entonces si se fijaron, ahí está el primer proceso, ¿sí? En la caracterización. Entonces el primer proceso, ¿sí? Es un proceso que lo vamos a clasificar como un proceso deformado, Simón. Tú podrás decir, chis, ¿por qué? ¿A qué horas? Bueno, ahorita lo checamos. Es un proceso deformado, ¿sí? Y dentro de este proceso deformado, porque puede haber varios, ¿sí? Puede haber varios más adelante, pero así de entrada, el primer proceso que mencionó ahí el video como un proceso deformado fue un proceso de corte. El proceso de corte, ¿sí? Es un proceso de arranque de viruta, ¿sí? También. Es decir, cuando se está haciendo el corte, salen pequeñas rebabas en donde está la sierra y este se llama proceso de corte, ¿sí? Entonces, repito, para que lo chequen, va. Se necesita una hoja de carburo para cortar el aluminio y conseguir lingotes de 13 kilos. Cada lingote sirve para hacer una rueda y Ok, entonces aquí en esta parte, en el proceso de cortado, le pondremos otro pequeñillo cuadro sinóptico aquí en esta parte, ¿sí? Y le ponemos ahí la explicación de ese proceso, ¿sí? Le ponemos ahí que se usa una hoja, ¿sí? Que evidentemente se pudiera entender que es una sierra. ¿Sale? ¿De qué? De carburo de tungsteno, es decir, de un material muy duro, ¿sí? Se usa una hoja de carburo de tungsteno para obtener los cilindros iniciales de 13 kilogramos, si no me equivoco, que cada uno de estos cilindros son los que formarán una de los rines. Y entonces un primer proceso se llamaría proceso de cortado. ¿Sí? Continuamos. se obtienen 20 lingotes. Cada una hoja de carburo para cortar el aluminio y conseguir lingotes de 13 kilos. Cada lingote sirve para hacer una rueda y se obtienen 20 lingotes de cada barra. Los lingotes permanecen en el horno durante 2 horas hasta llegar a los 480 grados Celsius. Así, el aluminio se ablanda y es posible forjarlo sin derretirlo. Bien, entonces, ¿se fijaron? En esta parte del video decía que los lingotes se calientan, entonces esa parte del proceso ya no es un proceso deformado. Si explico, ahora sería otro proceso distinto. Entonces sería un proceso de realzado de propiedades. De propiedades.
¿Vale? Entonces, este proceso de realzado de propiedades, vamos a ponerle otro cuadro sinóptico, puede ser que haya más a lo largo del video. Le ponemos que este proceso que le decía claramente por ahí el proceso, ¿sí? Es un proceso de ablandado. ¿Se fijaron? Decía que se somete, vamos a ponerle aquí, proceso de ablandado. Entonces aquí entre paréntesis, para hacer más maleable, bueno, lo ponemos mejor en la descripción, proceso de ablandado. Y le ponemos aquí, en esta parte, los cilindros iniciales son sometidos a 480 grados centígrados durante 2 horas. ¿Sí? Durante 2 horas para hacerlos más maleables. ¿Sí? ¿Sale? Entonces ya llevamos estos dos procesos que, aunque son consecutivos, ¿sí? De todos pertenecen a diferente categoría de los procesos. Uno fue proceso de formado y el otro fue proceso de realzado de propiedades. ¿Sale? Continuamos. °C, 2 horas hasta llegar a los 480 grados Celsius. Así, el aluminio se ablanda y es posible forjarlo sin derretirlo. Una máquina para forja rotativa toma el lingote y lo presiona dentro de un disco delgado, aplicando 4.000 toneladas de presión. El calor del horno junto con la gran presión no solo da forma al aluminio, sino que también reacomoda las moléculas en un patrón circular compacto. Bien, genial, ¿no? Genial. Entonces, aquí en nuestro cuadro sinóptico tenemos a la vista otro proceso de formado, que si se fijaron ahí en el video, decía proceso de forjado, ¿sí? Forjado. Entonces decía por ahí en el video que vamos a ponerle aquí otra llave sinóptica. Y decía que una forjadora rotativa, ¿sí? Aplica 4.800 toneladas, 4.800 toneladas de presión en el cilindro inicial. Simón, entonces ese proceso se llama proceso de forjado y es un proceso de formado, ¿sí? Le cambia la forma geométrica del material para hacerlo, digámoslo así, esta sería, digo, la primera vez ya como tal que se obtiene una forma aproximada de lo que sería el rim, ¿sí? Bueno, continuamos. Esta nueva organización molecular da al átomo fuerza y durabilidad. Luego
Luego de que el disco se enfría hasta alcanzar temperatura ambiente, es transportado hasta la máquina de moldeo en frío. El disco se apoya en una matriz. Allí, unos rodillos enormes descienden y, como en una rueda de alfarero, moldean y extienden el aluminio hasta formar un aro. Un refrigerante disminuye la fricción, pero hace que no podamos ver el proceso. Pedimos al personal que haga funcionar la máquina sin el refrigerante durante un momento para ver cómo se moldea y extiende el metal. De disco plano, el aluminio pasa a ser un aro de 50 centímetros de altura en solo 45 segundos. Vientos, entonces aquí en nuestro cuadro sinóptico otro proceso de formado, ¿sí? Pero este se llama proceso de moldeo en frío, ¿sí? Moldeo en frío. Y le ponemos su explicación de lo que habla el creador del video, ¿va? Le ponemos ahí que unos discos extienden el material del rin hasta lograr una altura, si se fijaron, decía una altura de 50 centímetros, ¿sí? Estando el material a temperatura ambiente, ¿sí? A eso es a lo que en el video le llaman proceso de moldeo en frío, es decir, se espera a que el material se haya enfriado después de este proceso de forjado, a que el material haya agarrado su temperatura ambiente y con unos discos en una máquina moldeadora se extiende el material hasta lograr la altura deseable, que son 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, ese proceso, chicos, es un proceso de formado, porque se sigue moldeando el rin, ¿sí? Hasta lograr la altura deseada o la medida deseada del rin. Les digo, en este caso, decía ahí que son 50 centímetros. Muy bien, continuamos. Una bandeja eleva los aros hasta un horno que los calienta hasta alcanzar los 530 grados Celsius. Pero el aluminio no se derrite, solo se calienta o se templa para nivelar y fortalecer la estructura molecular del material. Debajo del horno hay un tanque de agua fría que enfría los aros cuando emergen. Así, literalmente, se congela la estructura molecular y se logra conservar la resistencia del aluminio. Una cuchilla computarizada quita. Vientos, bueno, si se fijaron, ese proceso es un proceso de realzado de propiedades y si se dieron cuenta, es un proceso de templado, ¿sí? Proceso de templado. Sí, entonces los rines son calentados. Ok, entonces los rines son calentados a 530 grados Celsius. Grados Celsius. Aquí también son grados Celsius. Simón, entonces los rines son calentados a 530 grados Celsius y después son enfriados
son enfriados bruscamente, es decir, en caliente. Ahora sí que en caliente literalmente se meten a un depósito de agua, ¿sí? Para después enfriar bruscamente para lograr pues sí, lograr una estructura molecular dura, pues, ¿sí? O sea, que los rines sean duros como tales, ¿no? Entonces, ese es un proceso de templado y es el que acabamos de ver ahorita ahí en el video. Continuamos. Quita los bordes y el aluminio. Una cuchilla computarizada quita los bordes y las rebabas del aro. Una fresa más pequeña talla un diseño con forma de rayos, lo cual responde a cuestiones estilísticas y funcionales. Además de darle un aspecto deportivo a los aros, las aberturas hacen que el aire circule y enfríe los frenos. Vientos. Bueno, entonces ahí tenemos dos procesos en uno, ¿se fijaron? Y bueno, para efectos meramente didácticos las voy a incluir dentro de los procesos de superficie, ¿sí? Proceso de, como decía, el material, proceso de operaciones u operaciones de superficie. Entonces, operaciones de superficie. Sí, hay una que decía ahí claramente, se fijaron, que decía que una cuchilla, entonces quiere decir que sería un proceso, vamos a llamarle proceso de eliminación de rebabas, ¿sí? Entonces una cuchilla computarizada una cuchilla computarizada retira y, bueno, retira las impurezas y rebabas generadas en los procesos de formado y de realzado de propiedades. Pero a la vez, si se fijaron, voy a mover un poquito de estas para acá abajo. Creo que fue mucho. Si se fijaron, había otra que decía ahí, vamos a llamarla así, proceso de fresado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el fresado? Bueno, esa fue la parte última que decía ahí en el video, que hace unos cortes. Entonces el fresado es un proceso de arranque de viruta y por lo tanto es un proceso de formado. Pero aquí específicamente en la manufactura de este ring, ¿qué hace ese fresado? Bueno, se realiza una operación de fresado o bueno, de una operación de creación de, vamos a llamarlo así como los rayos, ¿no? Los rayos del rin, que crea unas aberturas
para que el calor generado al frenar pueda salir, ¿sí? Es lo que se conocería comúnmente como las aberturas que vienen en el ring, ¿sí? Para que cuando frenes, pues por ahí salga el calor, ¿sale? Continuamos, ya casi terminamos. La fresadora elimina más material y crea los orificios para las tuercas que sujetan el aro al eje. El aro terminado pasa por una revisión minuciosa para controlar que sea perfecto. Con un cuadrante se miden los ángulos del aro. Si no es perfecto, el neumático puede gastarse más rápidamente en ciertos puntos y eso crearía un peligro. Si el aro está en perfectas condiciones, pasará a la etapa de pulido para lograr Vientos, bueno, no es tanto una operación de manufactura la que les voy a decir ahorita, pero sí es una operación de lo que en el material que les enseñé en la clase, la reconocía como operación de pruebas e inspección. Entonces, vamos a llamarle así a una subcategoría que pondremos por acá en la parte de abajo. Ojalá y nos alcance a ser considerada y la vamos a llamar operación de inspección. O bueno, operaciones de inspección. Sí, y si se fijaron, decía por ahí, sí, decía que era revisión, revisión del ángulo del ring. ¿Sale? Entonces le ponemos aquí otro pequeño cuadro sinóptico y le ponemos ahí que se usa un cuadrante, así se le conoce a a esa, a ese instrumento de medición, ¿sí? Se usa un cuadrante para checar toda la circunferencia del ring, ¿sí? Y ahí decía el orador que era para que las llantas no se gastaran más de un lado que de otro, cuando el ring no tiene una circunferencia perfecta, ¿sale? Pero esa es una operación de inspección, no tanto una operación de manufactura, pero forma parte de un sistema de manufactura. O sea, aunque no sea operación, no sea una operación de formado, ni de propiedades, ni de superficie, de todos modos se ocupa. Ahí la menciona el orador en este ejemplo. Bien, continuamos. un acabado brillante. El neumático puede gastarse más rápidamente en ciertos puntos y eso crearía un peligro. Si el aro está en perfectas condiciones, pasará a la etapa de pulido para lograr un acabado brillante. Luego, Bien,
Bueno, pues ahí lo dice súper claro, ¿va? No deja lugar a dudas. Es una operación de superficie. Vamos a ponerla esta un poquito más arriba. ¿Sale? Entonces aquí este cuadro sinóptico lo tendré que hacer un poquito más ancho porque hay que incluir un proceso que lo vieron ahí clarito en el video, decía proceso de pulido, ¿sí? ¿Y qué se busca con ese proceso de pulido? Si se fijaron ahí en el video, decía que lo que se busca es obtener un acabado más brillante en el aro, ¿sí? Entonces, evidentemente es una operación de superficie, ¿sí? Entonces ponemos por aquí el cuadrito de la llave sinóptica y le ponemos la explicación, ¿sí? Entonces, con este proceso se logra un acabado más brillante en el rin. ¿Sale? Entonces, ese es un proceso de superficie o es una operación de superficie. Bien, vamos a ver qué más nos dice, a ver si ya no nos dice más, porque si no, ya no voy a alcanzar de espacio. Si a ustedes les pasa algo más o menos parecido a lo que me está pasando a mí, que queda todo muy amontonado, bueno, pues puedes hacer la letra más pequeñita. Sí, yo la tengo actualmente de tamaño 14, a lo mejor si la hiciera de 12, la puedo hacer un poquito más pequeña y a lo mejor ya me quedaría más espacio. Dejen ver a ver qué más dice el creador de este video. Un transportador pasará a la etapa de pulido para lograr un acabado brillante. Luego, un transportador sumerge los aros en tanques de lavado. Y los flamantes aros están listos para lanzarse a la carretera. Excellence Creme de L'Oréal Paris. 3 pasos para un 100% de... Bien, bueno, se me peló un poquito ahí un comercial. Ustedes disculpen. Entonces, efectivamente, voy a tener que mover un poquito. Déjenme acepto a alguien que entró. Voy a mover un poquito mi cuadro porque faltó un último proceso, ¿verdad? Que sería un proceso de superficie, ¿sí? Vamos a poner esto un poquito más acá arriba. Hay tacos. Y voy a bajar un poquito este último renglón. Porque faltó un último proceso de superficie, una última operación de superficie que se llamó proceso de lavado. ¿Se fijaron? Sí, en este proceso los rines se sumergen los rines se sumergen en un líquido especial para retirar suciedad
que se haya adherido al RIN en cualquier fase del proceso. ¿Sale? Entonces, y listo, ya quedó mi caracterización del sistema de manufactura de rines. Entonces, esta es una manera de caracterizar a un sistema de manufactura. Es decir, cuando tú ves un diagrama como esto, te puedes dar cuenta cuáles son los procesos que se ocupan para cambiar la forma geométrica de un material inicial y convertirlo en el RIN. Es decir, primero, bueno, aunque no vengan en orden, primero se corta, y luego se forja, y luego se moldea en frío, y al último se fresa, en ese orden como fueron apareciendo. Y hay dos procesos de realzado de propiedades en la manufactura de rines de aluminio. Una es cuando todavía no es RIN, cuando todavía es un cilindro, se le da un proceso de ablandado. Y ya cuando es RIN, ya cuando está, digámoslo así, con la forma final, se hace un proceso de templado, ¿sí? Para endurecer el aluminio pues sí, que le dará más dureza y más resistencia al RIN. Y hay 3 operaciones de superficie dentro de la manufactura de rines de aluminio. Un proceso de eliminación de rebabas, ¿sí? Que es mediante una cuchilla computarizada. Hay un proceso de pulido y hay un proceso de lavado, ¿sale? Y por último, pues hay una operación de inspección. Entonces, por ejemplo, ya ves que aquí en el programa de la materia dice que se caracterizan las operaciones de manufactura y su impacto en el diseño del sistema. Bueno, pues tener un cuadro de una caracterización así como el que se muestra en este momento, te puede dar un panorama, por ejemplo, si tú vas a echar a andar un proceso de manufactura de rines de aluminio, bueno, sabes que necesitas una sierra, ¿verdad? Con carburo de tungsteno para hacer el corte de los tochos iniciales. Sabes que ocupas una forjadora rotativa que alcance las 4.800 toneladas para que puedas forjar el RIN en su forma inicial. Sabes que se ocupa una moldeadora en frío. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, con esta caracterización del sistema de manufactura se hace el link, ¿sí? Se hace el enlace con lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Esta parte donde decía, déjenme ver, sí, aquí. Dejen que se abra mi diagrama. Esta parte, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Donde veíamos qué tipo de máquinas se ocupan de acuerdo a su, ¿dónde está? Aquí, de acuerdo a su clasificación o de acuerdo a sus componentes. Se me hace que ni es esto, déjenme checar. A ver. Manufactura, componentes, ejemplo, clasificación. Pues aquí estaban sus componentes, máquinas de producción, herramientas, fixture y demás hardware relacionado. Entonces, con esta caracterización que se hace con un cuadro sinóptico, puedes saber qué tipo de máquinas pueden usar este carburo de tungsteno, qué pueden usar, qué pueden ser forjadoras rotativas, qué pueden usar moldeadora en frío, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la principal, digámoslo así, pues sí, encomienda que se pudiera lograr o que se pudiera pedir de una caracterización, que sepa cuáles procesos son, de qué tipo y más o menos qué tipo de máquinas, qué tipo de equipo se requiere para el logro de cada una de esas fases del proceso. ¿Simón? Entonces, esa sería, chicos, la actividad principal que tendrían a bien realizar en esta semana. Van a hacer una caracterización de un sistema de manufactura que viene explicado en un video. ¿Sí? Entonces, ya continuando con la lista que les comentaba, entonces Jesús Alberto, harás esta misma caracterización, así como la hice yo, de manufactura de rines de aluminio, pero tú lo harás de un proceso de producción de varilla. Y aquí está el video para que hagas esa caracterización del proceso de producción de varilla. Y de igual manera tienes que identificar
cuáles procesos de formado hay en la producción de varilla, cuáles hay de realzado de propiedades, cuáles hay de operaciones de superficie y cuáles hay, en caso de que existan, de operaciones de inspección. Ahora, aquí en este caso, en esta caracterización que hice, no viene, o más que no venga, no se ocupó la segunda parte de manufactura. ¿Sí? Me refiero a que, por ejemplo, en este caso, para la manufactura de rines de aluminio, no se tuvo la necesidad de caracterizar ninguna de las operaciones que entran dentro de las operaciones de unión. ¿Sí explico? Es decir, por ejemplo, si en el video que te tocó vienen estas y aparte hay la necesidad de caracterizar operaciones que se llaman uniones permanentes, y la otra gran familia que se llamarían uniones no permanentes. Entonces, si en el video de tu sistema de manufactura que te tocó viene algo de estas, también tendrías que caracterizar. Y tú te podrás preguntar, oye, Oscar, ¿y cuáles serían uniones permanentes y cuáles serían uniones no permanentes? Pues son las que les expliqué hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, las permanentes son aquellas que sean soldadura, engrapado, vinculación adhesiva, es decir, que sean pegamentos, plastiacero, plastiloca, y todas esas uniones que se hacen con adhesivos, o semipermanentes, que son pasadores, cuñas, principalmente, ¿no? O no permanentes, roscas, tornillos, remaches, sujetadores, etcétera. Entonces, aquí en esta parte, permanentes, no permanentes y uniones semipermanentes. Semipermanentes. Sí, entonces, igual que como lo hicimos acá con este cuadro, si en el video menciona uniones permanentes, semipermanentes o no permanentes, también caracterizarlas aquí en un segundo, en una segunda diapositiva. Porque hay sistemas que son híbridos, es decir, que traen operaciones de proceso y también traen operaciones de ensamble. Entonces, en este caso, en el que yo les mostré para manufactura de rines de aluminio, solamente traía operaciones de proceso, no traía operaciones de ensamble, por eso no incluí ninguna. Pero si en el que les toque a ustedes trae operaciones de unión, pues también hay que caracterizarlas, hay que identificarlas en una segunda diapositiva con este cuadro sinóptico, ¿sale? Entonces recapitulando, Jesús Alberto, producción de varilla, Jorge Ángel Cuevas, cómo se hacen las ollas de aluminio, estas vaporeras, y aquí está el video, Cristian Rodolfo Eliserio, cómo se hacen las trompetas, Ana Carolina, cómo se hacen las canicas, Lucero García, cómo se hacen las latas de aluminio, Juan Luis Gutiérrez Monreal, cómo se hacen las cadenas de acero, estas de eslabones, pues, ¿verdad? Los eslabones de acero. César Adrián Guzmán, cómo se hacen las ruedas de tren, las de tren, no de coche, ruedas de tren, estas metálicas. Sandra Paloma, cómo se fabrican los martillos. Marta Leticia, cómo se hacen las agujas de coser. Brian Ulises Jiménez, cómo se hacen las monedas. María de Jesús López, cómo se hacen los cuchillos. José de Jesús Luna, cómo se fabrican los tornillos. Eloy Macías, cómo se fabrican las cafeteras de peltre. Tienen que ser así, cafeteras de peltre, porque es diferente a las cafeteras estas de plástico con vidrio. No, yo necesito esta. ¿Cómo se fabrican las cafeteras de peltre? Alma Fabiola, ¿cómo se hacen las hojas de afeitar? Las navajas estas que se usan en los rastrillos, ¿sale? Alma Fabiola. Y luego María de Jesús Palacios, ¿cómo se hacen los rieles del tren? No las ruedas, los rieles, donde van las ruedas, pues. Y luego Daniel Palacios, ¿cómo se hacen los engranes? ¿Sale? Rafael Amador, los candados, ¿cómo se hacen los candados? Gustavo Ramos, ¿cómo se hacen las llaves combinadas? Estas llaves inglesas, españolas, ¿no? Esas son las llaves combinadas. Elizabeth, ¿cómo se fabrican las brocas? Sadra, ¿cómo se fabrican los rines? Pero para autos de carreras, no los rines estos como el que mostré en el video, sino los rines para
para autos de carreras, los que se usan en la Fórmula 1 o en las pistas estas de ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero son los rines para autos de carrera. La NASCAR, perdón. Esta es la que estaba buscando, y ahí está el video. Y luego José Manuel Torres, ¿cómo se hace un cincel? Y me quedé aquí, me faltaron Abelardo y José Adrián. Ahorita les busco el video correspondiente, y esos serían los sistemas de manufactura que les va a tocar hacer en la semana, ¿sale? Y a más tardar el próximo jueves, igual que como el marco conceptual que tenía fecha límite el jueves, ahorita pondré la tarea para que sea a más tardar el próximo jueves para este cuadro sinóptico, de esta manera como les expliqué en clase. ¿Sale? Entonces ahorita subo la tarea, y ahí en la tarea anexo esta hoja para que de ahí sepan cuál es el sistema de manufactura que tendrán que caracterizar. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Con confianza. No, de momento ninguna, y que todo bien. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Sale y vale. Bueno, entonces, si no Profe, tienen, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? sobre el video, ¿no habrá una forma que nos lo haga llegar? Es que no alcancé a copiarlo completo. Sí, te comentaba que ahorita en unos 5 o 10 minutos aparecerá la tarea asignada en el Classroom, y ahí vendrá como un documento anexo este Excel. Pero si quieren, mejor, para que sea más rápido, ahorita se los envío por WhatsApp, y ya de ahí lo pueden jalar la dirección del video sin problemas. ¿Cómo ven? Para que no la estén Gracias. copiando. Ya de ahí la agarran directamente. Nomás ahorita en lo que les asigno el video a Abelardo y Adrián, que son los que me faltaron, pero ahorita se hace la machaca. Bueno, entonces, pues no sean malitos, chicos, pónganme su asistencia, por favor, ahí en el chat. Ahorita los empiezo a nombrar, les pongo su asistencia para de volada enviarles ese cuadro de las asignaciones, y ya si tienen chance ahorita, o si no, ya mañana o en la semana, se pongan a hacer su caracterización del sistema de manufactura que les haya tocado, ¿sale? Bien, entonces, pues vámonos, déjenme, empiezo a nombrarlos, y ya para que se puedan integrar a su siguiente clase o lo que tengan que hacer en el resto de la tarde. Sale, entonces, bueno, Daniel Palacios, sale Daniel. Gracias, que pase buenas tardes, profe. Igual, hasta luego. César Adrián Guzmán, Gracias, profesor. Hasta luego. sale, hasta luego. Ahorita se hace eso que te comenté del archivo. Muchas gracias. Sale. Elizabeth Santoyo, Presente, profe, gracias. adiós, adiós. Lucero García, Presente, profe. Hasta luego, nos vemos la adiós. próxima semana. Hasta luego, Lucero. Marta Leticia Jaques, Presente, profesor. Hasta la próxima semana. muy bien, nos vemos. Abelardo Torres, Presente, profe. Hasta luego. sale, hasta luego. Ahorita veo cuál video te tocaría analizar, ¿sale? Sí, muy bien, profe. Gracias. Hecho, sale. Gustavo Ramos, Presente, profe. sale Gustavo, hasta luego. Sale, gracias. Bye. José Adrián Velázquez, Gracias, profe. sale. Ahorita también quedo pendiente con asignar el sistema de manufactura que analizarás. Sale, gracias. Vale, órale. Sandra Paloma Hernández. Presente, profe, hasta luego. Hasta luego, Sandra. Nos vemos. Cristian Rodolfo Eliserio. Presente, profe. Buenas tardes. Después nos vemos. Sale, hasta luego. Gracias. Alma Fabiola Martínez. Presente, profe. Sale, Alma. Nos vemos. Jorge Ángel Cuevas. Presente, profe. Hasta luego.
Hasta luego, Jorge, nos vemos. Jesús Alberto Aguilar. Hasta luego, profe, presente. Sale Jesús, hasta luego. Rafael Amador Ramírez. Presente, profe. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Brian Ulises Jiménez. Bueno, igual ya está su asistencia, Brian. Eduardo Eloy Macías. Presente, profe. Hasta luego, que esté bien. Gracias, Eduardo, hasta luego. Sadrach Misael Solís. Presente, profe. Hasta luego. Órale, nos vemos. Juan Luis Gutiérrez. Gracias, Inge. Buenas tardes. Adiós, nos vemos, hasta luego. José de Jesús Luna. Buenas tardes, profe. Buenas Presente. tardes. Ok, listo, gracias. Y Ana Carolina Esquivel. Buenas tardes, profe, presente. Muy bien, Ana, gracias. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, bye. ¿Quién me faltó de mencionar por ahí? A mí, profe. José Manuel Torres. Listo, José Manuel, gracias. Ya está por aquí ya está tu asistencia. Hasta luego. Sale pues vámonos.